desarrollo de la clase. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a ver un poco los fundamentos. Yo les decía el día de ayer que no íbamos a ver coding como en los ciclos anteriores, donde empezábamos a trabajar con el lenguaje de programación desde cero y empezábamos a ver cada uno de los detalles. Vamos a ir viendo generalidades que tiene cada uno del lenguaje de programación y esperaría yo que aprendamos Kotlin en 2 o 3 clases. Esa es la idea principal. Como los fundamentos son los mismos, básicamente la parte de la programación es la misma. Ustedes saben cómo aplicar, cómo crear ciclos, cómo establecer condiciones, todo ese proceso. Entonces solamente lo vamos a ir viendo cómo funciona en el caso de Kotlin. Ahora, ustedes instalaron IntelliJ, que es el editor que es utilizado más que todo para el diseño de aplicaciones de tipo Kotlin en general, pero no significa de que sea la única manera. Hoy lo vamos a ver de una diferente forma. Por lo menos en esa clase vamos a estar trabajando solamente con la parte del desarrollo de Kotlin utilizando la página oficial, así que métanse a la página oficial de kotlin.org. Y en la página oficial de Kotlin.org se meten a la sección que dice Play. Y ahí aparece una sección que dice Playground. Hay una sección que dice Playground. Y ahí les va a aparecer inicialmente el primer código, que es el Hola Mundo. Bórrenle todos los comentarios que tengan en la parte de arriba y pónganselo en español. Pónganlo así como está aquí en la pantalla. Pónganle el fun main, ya lo tiene. El println Hola Mundo y lo dejan así nada más. Si se dan cuenta, correr o ejecutar código de Kotlin directamente en el navegador es muchísimo más práctico. Si ustedes necesitan probar algún código, necesitan tal vez ver una función, cómo trabaja esa función, no necesariamente tienen que hacerlo directamente en un proyecto. Si el código es pequeño, lo pueden probar directamente en la página de Kotlin. Aquí están las diferentes versiones en las que la pueden probar. Vean que están hasta las versiones beta para que ustedes puedan ir probando algunas instrucciones nuevas de las versiones y las versiones más viejas. Si yo quiero cambiar de la versión, probablemente el emulador sea viejo, el intérprete sea viejo, lo puedo ir buscando directamente en esa parte de acá. Y a la par está el motor que lo va a ejecutar. Y generalmente de manera predeterminada aparece la Virtual Java Machine, pero podemos utilizar el motor de JavaScript, el de Compose Multiplatform, el WAS, el JUnit y el Canvas lo podemos utilizar para la parte del diseño. En ese caso, cuando ya lo tengan listo, le ponen print Hola Mundo y solo le dan al botón que dice Run. Van a notar que en la parte de abajo ya aparece ejecutado. Play. El Run, perdón. Y ahí aparece que se está ejecutando. Vean, este es el Hola Mundo más simple en comparación a Java. En Java escribíamos un montón de código. Aquí podemos colocar un Hola Mundo de esa forma. Simple y sencillamente colocándole la función main y luego el println y Hola Mundo. Ni siquiera le tenemos que poner el system.out.println. ¿Se acuerdan que colocábamos toda esa instrucción? Sino que aquí de una sola vez solamente colocamos println y Hola Mundo. Entonces es más simple. En el caso de
En el caso de los comentarios dentro de el lenguaje de programación funcionan igual como en Java. Ustedes pueden poner asterisco, diagonal asterisco, y aquí colocar, por ejemplo, comentarios en varias líneas. Esos serían, en este caso, comentarios en varias líneas. Si ustedes quieren colocar comentarios en varias líneas, pueden utilizar, en este caso, el editor de esa manera. Si quieren colocar comentarios en una sola línea, solamente le colocan doble diagonal y esto sería un comentario en una sola línea. Entonces, esa es la manera en la que nosotros vamos a documentar nuestras aplicaciones. Simple y sencillamente le vamos a ir colocando los signos el signo de la diagonal y el asterisco para poder colocar comentarios en varias líneas, y en el caso en el editor se nos va a marcar de color verdecito. Ahora, empecemos a trabajar un poquito con las definiciones de variables, que es lo más común. Voy a crearme una función que se va a llamar variables y constantes. Para la declaración de una función se utiliza la palabra fun, ni siquiera tenemos que escribir function, solamente colocar fun y eso es suficiente para definir el nombre de una función. Y empezamos a crear, en este caso, las diferentes maneras de crear variables. Para crear variables, lo que hacemos es utilizar la sentencia var. ¿Se acuerdan que allá en Java nosotros definíamos una variable? Digamos que definíamos una variable entera, entonces colocábamos el nombre de la variable, o entero, el nombre de la variable y el valor entero. Aquí lo hacemos de manera distinta, colocamos la palabra var y luego después de la palabra var colocamos el nombre de la variable. Por ejemplo, esta le vamos a poner my first variable. Y le puedo decir de qué tipo es. Por ejemplo, si yo le digo que esta variable va a ser de tipo string, le puedo colocar acá dos puntos string. Con eso ahí. Déjenme hacer más pequeño la parte de abajo. Ahora. Entonces ahí ya definimos la primera variable. Puedo definir una variable también de esta manera. Le puedo colocar my second variable, bienvenidos. Y si se dan cuenta, no le hemos colocado, después de el nombre de la variable, no le he colocado los dos puntos, sino que nada más le he puesto el nombre de la variable y luego el valor. Eso hace que, en el caso Kotlin, infiera qué tipo de variable es. Cuando estábamos trabajando en Java, ¿se acuerdan de que en Java cualquier variable que teníamos que definir, teníamos que ponerle int, el nombre de la variable, o string, el nombre de la variable? Tenemos que definir el tipo. Acá no, nosotros podemos hacerlo flexible al momento que le asignamos el valor. Cuando le asignamos el valor, él automáticamente reconoce qué tipo de variable es la que nosotros estamos utilizando. En este caso aquí no se puede, si nosotros quisiéramos hacer este proceso, así, other variable, si lo dejo así como está, solamente sin definir su valor, no me deja, me va a generar un error. Dice, esta variable debe tener un valor explícito o un valor inicializado. Si se dan cuenta, aquí me da error porque no le hemos colocado, en ese caso, no le hemos colocado un valor.
Entonces hasta que yo le coloco un valor, entonces la compila automáticamente. Y ahí automáticamente compiló, en ese caso, los valores. Pero así es como funciona. Yo tengo que definir el nombre de la variable y posteriormente definir el valor de la variable. Ahora veamos cómo la imprimimos. Le ponemos un print ln y ahora le ponemos, por ejemplo, my first variable. Otra cosa interesante es que aquí no necesitamos punto y coma. ¿Okay? Nos olvidamos del punto y coma. Ahora, si lo ejecuto, vean cuando lo ejecuto, ¿qué pasa? Me sigue apareciendo hola mundo, pero no es el hola mundo que yo tengo en esta parte de acá, sino que es el hola mundo que tenemos. Le voy a poner hola mundo Kotlin para que veamos la diferencia. Vean, solo me aparece hola mundo, no me aparece hola mundo Kotlin, porque en la parte de arriba, en el main, yo solamente estoy ejecutando el println. Entonces el que se encarga de ejecutar o la primera función que se ejecuta cuando creamos una aplicación en Kotlin es la función main. Entonces desde aquí yo puedo mandar a llamar, en ese caso la función se llamaba variables y constantes. Y ahora se imprime hola mundo Kotlin. ¿Okay? Que la mandamos a llamar desde la función main. De igual manera, aquí imprimimos la primera variable. Aquí imprimimos la primera variable. Podríamos mandar a imprimir la segunda variable. Solamente nos vamos hacia la parte de la definición de la función. Acá le ponemos otro println y le ponemos my second variable. Y si ahora lo mandamos a ejecutar, ya aparece hola mundo Kotlin, bienvenido, que son las variables que acabamos de generar en la parte de arriba. ¿Cómo hacemos para la definición de valores numéricos? En el caso, si yo quiero definir un valor numérico, le puedo poner var my first number, por ejemplo, y decirle que le voy a mencionar el valor de 100. Y abajo le puedo colocar un print ln my first number. Y aquí ya imprimiría, en este caso, el valor de 100. Aparecería en este caso en la parte de abajo el valor de 100. Las variables tenemos la ventaja que podemos cambiarle su valor. Por ejemplo, aquí le puedo poner my first variable y le puedo decir en ese caso que le voy a asignar hola de nuevo Kotlin y volverlo a imprimir. La variable como tal, tenemos la ventaja que le podemos cambiar el valor. Entonces ponemos my first variable
igual hola mundo Kotlin, le ponemos Spring LN y si ahora lo ejecutamos, ya aparece hola de nuevo Kotlin. No es redefinir, es cambiarle el valor. Le estamos cambiando el valor. Si la intentamos redefinir me va a dar error, porque la variable ya existe. Entonces ya la variable se define una vez con la palabra var y luego después de eso puedo cambiarle el valor a la variable. Es más como si queremos que se actualice después, más adelante, para eso es que se usa. Para eso se utiliza esa definición. Bien, pero también existen las variables inmutables, que esas las vamos a estar utilizando muy a menudo. Están las variables inmutables. ¿A qué se refiere con variables inmutables? Las variables inmutables tienen la característica que nosotros las definimos no con la palabra var, sino que se definen con la palabra val. Cuando usamos la palabra val, la variable que vamos a definir es una variable inmutable. Una variable inmutable es aquella que no puede cambiar su valor. Entonces aquí le puedo poner myFirComs, por ejemplo, es algo similar a una constante. Y aquí le podemos poner, esta es una variable inmutable, por ejemplo, y abajo lo mandamos a imprimir. Si lo mandamos a imprimir, ahí tenemos ahora la definición de la variable. Ya dice, esa es una variable inmutable. ¿Por qué es una variable inmutable? Porque así como hicimos arriba, que le cambiamos el valor a la variable, aquí podríamos intentar hacer lo mismo. Le puedo poner myFirstComs igual y ponerle otro valor. Vean, ahí le ponemos myFirstComs. Le ponemos otro valor y ahí me dice, me da el error que dice que val no puede ser reasignado, o sea, es una variable inmutable. Entonces, para que lo tomen en cuenta, con var definimos variables que pueden ser mutables, que pueden cambiar conforme nosotros vayamos trabajando con ellas, y con val definimos variables inmutables. ¿Okay? Las inmutables no pueden ser asignadas, solamente se le asigna el valor una vez y ya no pueden ser cambiado el valor durante el transcurso del desarrollo de la aplicación. Generalmente cuando estemos utilizando val es cuando definamos objetos. Quiero crear un objeto a partir de una clase, entonces lo que hacemos es utilizar la propiedad val porque el objeto no se va a cambiar, pero sí sus propiedades, las propiedades y métodos que tenga internamente sí van a ser variados. Eso lo vamos a estar utilizando muchísimo donde ya estemos trabajando con la parte de diseño de aplicaciones móviles, la diferencia entre var y val, para que sepan qué es lo que hace cada una de ellas o cómo funciona. Si ahora lo vuelvo a ejecutar, ya debería de funcionar sin ningún problema. También hay que considerar el hecho, ¿se acuerdan que en PHP tenía la característica de que si una variable era de tipo string y después le teníamos un valor de tipo entero, cambiaba el tipo? O sea, podíamos cambiar el valor. Aquí no se puede hacer. Si yo le pongo mySecond variable igual y le pongo 100, por ejemplo, si revisamos arriba, mySecond variable this es de tipo string. Si ahora yo le intento asignar un valor de 100 y lo ejecuto, van a notar que ahí dice la asignación no coincide, el valor actual es entero y la variable esperaba una cadena de caracteres.
Entonces no puedo tampoco hacer cambios de valor o cambios de tipo dentro de las variables. Eso nos hace que nos obliga en alguna medida que las variables que utilicemos no las estemos intercambiando. O sea, arriba era una cadena de caracteres y de repente cambiamos el valor y ahora lo queremos convertir en un string y después lo volvemos a convertir en un float, por ejemplo, para no estar cambiando los tipos de datos. En el caso de Kotlin lo bloquea y le define el tipo desde un principio. Desde que nosotros creamos la variable, desde ese momento podemos empezar a trabajar. Creemos ahora otra función. Dejemos esa así y vayámonos hacia abajo y creemos otra función que le vamos a llamar tipos de datos. Veamos ahora tipos de datos. El primer tipo de dato que vamos a encontrar son los datos de tipo string. Los datos de tipo string o cadenas de caracteres. Aquí lo que hacemos es que le decimos, por ejemplo, definimos una variable que se va a llamar myName, que va a ser igual a, digamos, su nombre. Ustedes pónganle su nombre. Y le vamos a colocar un saludo. Y le vamos a colocar bienvenidos, por ejemplo. Y luego en la parte de abajo voy a crear un myString. Y a ese le voy a poner myName más un espacio más saludo e imprimimos. Aquí para concatenar, recuerden que en PHP lo hacíamos con punto. El punto era el operador para concatenar. En el caso de Kotlin, el operador que sirve para concatenar es el signo más. O sea, con el signo más ustedes pueden concatenar, en ese caso, los valores. Y ahí lo que hacemos es que hay una variable de tipo myName. Como no le ponemos dos puntos string, infiere que es una variable de tipo carácter. Si le ponemos entre comillas los valores, él automáticamente decide o determina que la variable va a ser de tipo string. En el caso de saludo, que le agregamos bienvenidos, y en el caso de myString, que la definimos como la combinación de myName más un espacio más saludo. Ahora, al imprimirlo van a ver que hay algo especial. Al momento de imprimirlo, yo le he puesto por acá $myString. ¿Se acuerdan que en PHP cuando yo quería imprimir el contenido de una variable, entre las comillas colocaba el nombre de la variable? Pues aquí, como no usamos signo de dólar al principio del nombre de la variable, entonces lo que hacemos es que en la cadena de caracteres, en el string, para mandar a imprimir el nombre del contenido de la variable, solamente le anteponemos el signo de dólar. Ustedes le ponen el signo de dólar antes de myString, antes del nombre de la variable, entonces sabemos que en esa posición se va a imprimir el contenido que tenga esa variable. Si ahora lo ejecuto, ¿por qué no se ejecuta? ¿Por qué? No se ha definido en el main. Tenemos que ir al main, en la parte de arriba. Vamos a quitar estos elementos y mandamos a llamar tipos de datos. Mandamos a llamar la función.
tipos de datos, así se llama la función. Ahora si la corremos, ya dice, ese es el contenido de la variable y aparece el contenido de la variable. Se dan cuenta, de ejecutarlo ya apareció, en el caso el nombre, con la palabra bienvenido, que es lo que justamente hemos colocado en la parte de abajo. Entonces, así se manejan, en general, así se manejan las cadenas de caracteres. Ustedes le colocan el valor entre comillas y así se le asigna automáticamente a la variable. Sucede de que aquí también, para diferenciar las cadenas de caracteres, no podemos usar comillas simples y comillas dobles. En general, las cadenas de caracteres son comillas dobles. Las comillas simples se utilizan para diferenciar un tipo de dato especial que se llama sharp. Pero en el caso de los valores estos serían nada más con comillas dobles. Veamos ahora los datos de tipo entero, que sería el tipo byte, el tipo short, el tipo int y el tipo long. Yo puedo definir una variable que se llame myInt, que tenga el valor de 10. Y esa automáticamente se convertiría en una variable de tipo entera. Como también puedo definir una variable que se llame myByte, por ejemplo, y ponerle 2 puntos byte y decirle que esta almacene, por ejemplo, el valor de 300. Por ejemplo, e imprimimos myByte. ¿Cuántos son los valores que podemos almacenar en una variable de tipo bytes? ¿Se acuerdan de Java? El rango de datos que le podíamos almacenar en una variable de tipo bytes. 55 o 56. Vamos a probar. Si yo le asigno ahorita este valor, van a notar que aquí dice que esta variable esperaba un byte y yo le estoy asignando un entero. Probemos si es 255. Le vamos a poner un 255. Siempre sigue siendo entero. Pongámosle un número menor, digamos 200. Y sigue siendo un valor entero. Pero si le ponemos 127, ahí sí a correo. Entonces los valores para una variable de tipo byte son de 0, de 0 a 127 y de 0 a menos 128. Entonces puede almacenar valores negativos, pero como de 128. ¿Ok? Pregunto, ¿por qué es importante diferenciar el tamaño de las fechas, el tamaño de los valores? Porque por ejemplo ahí 127 lo he almacenado en myByte. ¿Por qué es importante tener en cuenta el tamaño de las variables enteras? Porque en el caso de la primera, a diferencia del entero, el entero almacena 4 bytes, mientras que el myByte, en el caso del valor de tipo byte, almacena un solo byte de memoria, o ocupa un solo byte de memoria. ¿Por qué es importante determinar el tamaño? ¿Se acuerdan que discutimos eso en Java? Creo que lo discutimos también en PHP. ¿Por qué es importante el tamaño? Entre más datos ocupe la aplicación, más pesada se vuelve más lenta la aplicación. Ajá, ocupamos más recursos de la máquina, se vuelve más lenta o podemos llegar a saturar en ese caso la memoria. En el caso no tiene sentido, por ejemplo, guardar una edad. Yo les decía la vez pasada, si voy a guardar la edad, por ejemplo,
Una persona, pues lo estándar es que llega a 100, 100 y algo de años, pero ya no pasa de IVA. Entonces la edad, por ser un valor numérico, pues lo podemos guardar en una variable de tipo bytes, porque pues el valor no sobrepasa los límites. Ahora bien, si voy a almacenar un valor más grande, entonces ya puedo utilizar un short o puedo utilizar un int o una variable long. Pero es importante de un principio definir los tamaños, porque también no definirlos de manera correcta nos puede ocasionar problemas. No sé si les había mostrado esta animación, les voy a mostrar ahorita aquí en pantalla esta animación. Vamos a ver si logra cargarse. Este es un valor de tipo long. Y observen aquí, se está representando en cantidades binarias y aquí están apareciendo las fechas. En el 2038, el 19 de enero, a ciertas horas, va a suceder eso. El valor va a llegar al límite de un long y va a empezar a contar de valores negativos. Como terminó el límite, empiezo otra vez desde el principio. Y al empezar desde el principio, la fecha ahora ya no es 2038, 19 de enero de 2038, sino que pasa a ser 1938. ¿Okay? Retrocede 100 años por completo. Ese es un pequeño error de cálculo que existe o que existía, porque ya se corrigió, en las variables de tipo fecha, que según las dimensiones que se habían colocado, se había definido un valor de tipo long, pero todavía no se había, cuando se creó, no se había destinado que pues esas computadoras iban a estar disponibles hasta el 2038. Entonces al parecer no tomaron esa referencia y por eso ahora cuando nosotros intentamos llegar al límite vamos a retroceder automáticamente 100 años. ¿Se imaginan en un crédito? Si yo he pagado un crédito y estoy en el 2038 y el sistema me calcula 1938, en lugar de haberle aplicado intereses para abonarle el crédito, me va a parecer que le debo al banco. ¿Okay? Entonces por eso es importante utilizar de manera correcta los valores o definir de manera correcta los valores. ¿Cómo hacemos para definir, por ejemplo, valores de tipo long? Voy a colocar aquí val, voy a poner arriba. Le pongo val mylong, 2 puntos long, que sería el tamaño, y aquí le puedo poner un 10. Coloquen el 10 y lo intentamos ejecutar. Vamos a intentar imprimir en la parte de abajo. Si lo corren, ¿qué error le da? ¿O no le da error? ¿Cómo? ¿Perdón? A ustedes les corrió. Ustedes les corrió. Aparte de tener un nombre de variable más definido. Bien, en versiones anteriores, déjenme ver si puedo encontrar. Ustedes no lo vayan a mover. 230.
No, la corre igual. Bien, lo que sucede es de que en este caso acá, en algunas ocasiones podría generar ese error, porque aquí básicamente tengo un valor de tipo long y un valor de tipo entero y se lo quiero asignar un long. Si yo quiero que literalmente ese valor sea de tipo long, le puedo agregar la letra L. Entonces le pueden poner 10L y eso representa que el valor que estamos colocando es un valor de tipo long. Con la letra L le estamos diciendo literalmente lo que estoy almacenando son un valor entero largo. Y luego vamos a ver los decimales, que son los float y los double. En el caso de los float y los double, vamos a hacer en ese caso una operación. Le vamos a poner val, por ejemplo, my double igual, y le vamos a poner 10.872. Y luego lo mandamos a imprimir. My double. Entonces al imprimir my double se van a dar cuenta que en la parte de abajo les va a aparecer el valor de 10.872. Él automáticamente infiere que el valor que nosotros le hemos asignado es un valor de tipo doble. Por lo general, de manera predeterminada, crea valores de tipo doble. Pero si yo quiero crear valores de tipo float, entonces tengo que hacerlo de esta manera. Imagínense que necesito crear ahora, voy a poner un my float y aquí le voy a poner 2 puntos float igual, y acá le vamos a poner 10.3849 y vamos a imprimir en la parte de abajo my float. Bórralo. ¿Les aparece el valor? ¿Qué dice? Dice, interior type mismatch, expected float, actual double. Básicamente lo que dice es de que esperaba, el valor actual es un valor doble y esperaba que nosotros le enviáramos un valor de tipo float. Entonces, ¿cómo puedo decirle que es un valor de tipo float? En esa parte de acá tengo que agregarle la letra F. Entonces ahora sí ya le agrego la letra F, ahora sí ya me imprime el valor. Entonces notan la diferencia. Si uso my double, si uso valores dobles, solamente necesito colocar el valor decimal y lo crea automáticamente como doble. Pero si quiero crear valores de tipo float, entonces solamente coloco la letra F al valor e infiere que ese es un valor de tipo float. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La cantidad de memoria. Los float utilizan 4 bytes y los double utilizan 8 bytes a nivel de memoria. Entonces ocupan más espacio en el caso los segundos. Por eso es importante diferenciarlos cuando nosotros los estamos creando. También existen las otras variables o datos, sería de tipo boolean. Entonces le ponemos val my boolean igual a true, o le puedo poner por ejemplo val my boolean 2 igual falso. Y podría intentar hacer una operación que se llame my boolean 3 igual a my boolean más my
boolean 2. Entonces ahora si lo corremos, vean que ahí nos da un pequeño error, dice no se puede resolver la referencia plus para el operador más. En otras palabras, no puedo operar con valores, no puedo sumar en ese caso valores de tipo boolean. Por eso les aparece ese error. Básicamente por eso lo he colocado acá para intentar resolver el problema, pero básicamente no lo puedo operar. Pero sí puedo, por ejemplo, establecer algún tipo de condición, como por ejemplo en la parte de abajo puedo poner un println y ponerle my boolean y a diferencia de eso sí ya me los compara porque dice que es falso. Este vamos a decir es true igual a falso, falso. Y al igual que en Java, aquí en Kotlin se utiliza un valor de tipo shard. Entonces yo le puedo poner aquí, por ejemplo, val my shard, shard, igual, y los valores de tipo shard se colocan con comilla simple. Entonces le puedo colocar comilla simple y la letra que le quiero asignar. En este caso sería una letra, un carácter, que es lo que se le asigna básicamente. Solo es la definición de un solo carácter. En este caso estoy colocando con comilla simple el carácter A de my shard. Ese, al igual que como lo vimos en Java, básicamente lo que hace es manejar solo un carácter. No es una cadena de caracteres, sino que se utiliza para manejar un solo carácter. Se utiliza más que todo cuando tenemos sistemas de comunicación y queremos interpretar cada uno de los valores que tiene la trama. Los podemos separar por cadenas, por valores de tipo shard como valores primitivos. Y hasta ahí tenemos los tipos de datos que podemos utilizar. Veamos ahora otra función. Vamos a crear otra función. A esta le vamos a llamar sentencia if. Esta van a notar que es bastante similar a como ustedes ya la saben utilizar, pero le vamos a hacer una característica, o vamos a ver una característica especial dentro de Kotlin, cómo funciona con una característica muy peculiar que tiene dentro del lenguaje de programación. Entonces le vamos a poner sentencia if y aquí vamos a utilizar en este caso voy a poner un my number igual 10, por ejemplo. Y aquí puedo definir o puedo colocar los operadores que ustedes ya conocen, que son los operadores
los operadores condicionales, que para el caso de Kotlin son los mismos: el mayor, el menor, el mayor o igual, el menor o igual, el menor o igual, el igual igual, que es el que sirve para comparar, y el diferente, que es así. Esos son los operadores de comparación. Con eso podemos colocar una condición. Yo le puedo colocar si my number es menor o igual que 10, entonces que imprima my number es menor o igual a 10. My number es menor o igual a 10. Esto, para que se ejecute, hay que irlo a colocar, en este caso, al main de nuevo. Entonces vamos a ir al main. Nos vamos hasta la parte de arriba donde está el main. Vamos a comentariar esta. Y vamos a mandar a llamar la función sentencia if. Y ahí imprime 10 es menor o igual que 10 es menor o igual a 10. Si yo cambio el valor y ahora en lugar de 10 le pongo 11, por ejemplo, y lo ejecuto, van a notar que ahora ya no aparece absolutamente nada. O sea, lo ejecuto y no muestra absolutamente nada, porque la condición jamás se cumple. Entonces, en este caso, esa es la manera como funciona para nosotros la sentencia if. A este if nosotros le podemos agregar también, para hacerlo más completo, le podemos agregar un else. En esta parte de acá le podemos poner un else y ponerle un println y decirle my number es mayor a 10. Ahora si lo ejecuto, ya me va a imprimir en este caso los valores. Vean, dice 11 es mayor que 10. Ya imprime los valores combinados. También puedo utilizar, en esta parte de acá, puedo utilizar los operadores lógicos. Los operadores lógicos los voy a definir aquí. Los operadores lógicos, está el operador AND, que es el mismo que en Java usábamos el doble ampersand. Está el operador OR, que en Java utilizábamos el doble rayita.
aquí se ve así, pero es doble rayita. Y está el operador NOT, que para nosotros acá es el signo de pregunta. Esos son los operadores lógicos. Entonces puedo colocar aquí una condición un poco más compleja. Yo le puedo decir si número es menor o igual que 10 y my number es menor, aquí sería, perdón, la condición la vamos a colocar aquí, sería my number mayor o igual que 5 y my number menor o igual que 10. Entonces el texto diría my number es mayor o igual, my number es mayor o igual a 5 y es menor o igual a 10. Si ahora lo ejecuto, van a notar que dice 11 es mayor que 10. Si lo cambio y le pongo el valor de 7, por ejemplo, y lo movemos hacia abajo, lo corremos, ahora dice 7 es mayor o igual que 5 y menor o igual que 10. Ya está combinado, en este caso, la parte de la aplicación. Y esa la podríamos hacer más compleja, porque yo podría poner, por ejemplo, aquí un paréntesis y agregar el operador OR, colocando en ese caso esta condición y ponerle my number igual 45. Entonces ahí ya tenemos la función un poco más compleja. Entonces aquí le diríamos que es menor o igual que 10 o es igual a 45. O es igual a 45. Entonces la condición ya es más compleja. Ya tiene operadores de relación, operadores y operadores lógicos. Ambos operadores funcionando sobre una misma condición. ¿Qué pasa si quisiera utilizar el if de manera más compleja? Puedo agregar aquí una llave, ponerle else, poner otra llave y en la parte de abajo ponerle aquí sería un else if, que es un else un poco más complejo, y aquí ponerle, por ejemplo, my number, aquí digamos que sea mayor o igual que 50 y my number menor o igual que 100. Entonces le ponemos abajo el print ln y le decimos my number es mayor o igual que 50 y menor o igual que 100.
Y aquí en lugar que diga my number es mayor que 10, le vamos a poner my number no es un valor válido. Lo ejecutamos y ahí obtenemos en este caso el resultado. Dependiendo del valor de la variable, así es el resultado que obtenemos en la parte inferior. Eso ustedes ya lo conocen sin ningún problema, ya más o menos saben cómo funciona y ahí podemos seguir colocando condiciones muchísimo más complejas en el proceso del desarrollo. Ahora, ¿qué es lo interesante en Kotlin? ¿Qué cosa es la que nosotros podemos cambiar en este caso para la parte de Kotlin? ¿Cuántos println hemos utilizado para poder hacer en esta condición? 3 println. Pero podríamos acortar ese proceso. Podríamos hacer lo siguiente. Voy a ponerlo aquí abajo. Lo voy a poner de las dos formas para que vean cómo funciona. Voy a ponerle aquí val respuesta igual y ahora voy a copiar este texto. De aquí hasta acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. En esta parte de acá. Y luego aquí abajo voy a poner println respuesta. Solo que acá en lugar de colocarle este valor, solo voy a dejar así las comillas. Aquí también en lugar de ponerle println voy a dejar las comillas. Lo mismo acá. Entre comillas. Eso es una característica propia de Kotlin. Que la misma sentencia if que acabamos de colocar, vean que la misma sentencia if la puedo colocar en una sola línea, definir las condiciones en una sola, bueno, no es una sola línea, sino varias líneas, pero lo que va a hacer es que en lugar de, como lo teníamos arriba, lo vamos a comparar aquí, como lo teníamos aquí arriba, que aquí teníamos por cada una if un println y le decíamos que imprimiera, la diferencia acá es que hemos dejado, en este caso de estas comillas, en donde le hemos especificado el valor que va a devolver. Significa que cuando esa condición se cumpla, lo que va a hacer es que esta cadena de caracteres se lo va a asignar a la variable respuesta. Si no, esta cadena de caracteres, dependiendo si se cumple esta condición, esta cadena de caracteres, o si ninguna se cumple, asignaría la que tenemos abajo. Si ahora lo corro, van a notar que la respuesta es igual, pero el código es diferente. ¿Cuál se ve más elegante? El segundo. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia con Kotlin, que trata de hacer la sintaxis un poco más pequeña, por lo tanto, ahorrarnos código. Cuando nosotros estemos programando, nos va ahorrando código. Eso que no se les olvide, porque lo vamos a estar utilizando muchísimo cuando ya estemos trabajando con la parte de las funciones que vamos a crear para las aplicaciones móviles. Probablemente vayamos a definir algunas variables y en esas variables probablemente vayamos a utilizar if, ya vamos a ver cómo se utiliza el case, entre otras palabras, entre otras opciones. Así que de esa forma es más que todo lo vamos a utilizar para que no se extrañen cómo funciona. Veamos ahora aquí abajo en otra función. Veamos los operadores Kotlin. Los operadores Kotlin. El primero que vamos a ver es el operador de signo. El operador de signo es el más y el menos. Y vamos a ver un ejemplo. Voy a crearme
voy a crearme aquí una variable que se llame myVar, va a ser igual a -3. Y voy a poner un println y acá entre comillas le voy a poner que la variable a va a ser igual. Y vean, si yo quiero operar, si yo quiero imprimir el valor de myVar, puedo hacer lo siguiente, solamente le pongo myVar y ahí imprimimos el valor de la variable, ¿ok? Si solo le pongo myVar. Pero si yo quiero hacer una operación matemática o una operación dentro de las comillas, puedo utilizar llaves. Después del dólar le agregamos llaves de esta manera y acá a myVar yo le puedo anteponer el signo menos. Entonces le estoy diciendo que A va a ser igual a menos myVar. Vean que esa sintaxis también es especial de Kotlin. Si yo quiero operar dentro de las cadenas de caracteres, la manera de hacerlo es utilizando el signo de dólar y luego las llaves. Cuando colocamos las llaves, dentro de las llaves yo puedo operar, puedo sumar, restar, multiplicar, dividir. Si solamente quiero imprimir el nombre de la variable o el contenido de la variable, entonces solo pongo dólar y el nombre de la variable. ¿Okay? Pero si no, puedo operar. O sea, ahí podríamos sumar, restar, multiplicar, dividir o hacer lo que nosotros queramos. Vamos a mandar a llamar esta función. Nos vamos a venir hacia la parte de arriba. Vamos a comentariar esta. Y le vamos a llamar operadores Kotlin. Y ahora la ejecutamos. Y van a notar que ahora ya tiene el valor de 3. ¿Por qué hizo ese cambio? El operador de signo, en este caso el signo menos, lo que hace es cambiar de signo al valor original. El valor original era negativo. Cuando nosotros le pusimos -3, lo pasó a positivo. Si yo lo tuviese en positivo, lo va a pasar a negativo. Ustedes tienen que considerar eso. Si yo le antepongo el signo menos a una variable, la variable lo que va a hacer es cambiar de signo. ¿Okay? Dependiendo del signo original, lo va a cambiar a otro signo diferente. Con los operadores aritméticos, veamos los operadores aritméticos. Voy a poner aquí el asterisco. Los operadores aritméticos ya saben que es el signo más, el signo menos, el signo más, el signo menos, el asterisco para multiplicar, el signo de diagonal para dividir y el porcentaje que es ¿para qué es el porcentaje? ¿Para qué es el porcentaje? El residuo de una división entera. Ahora. Ese es lo que hace, es calcular el residuo de una división entera. Entonces así funciona en ese caso esos operadores. Veamos algunos ejemplos. Voy a definir una variable que se va a llamar A, que va a ser igual a 10, y otra variable, una variable inmutable. Acuérdense que si usamos val son inmutables, y otra variable que se llame B, que va a ser igual a 20, por ejemplo. Y luego en la parte de abajo voy a imprimir esa variable. Entonces le voy a colocar entre comillas. Vamos a imprimir en ese caso le vamos a poner que el valor vamos a poner $A más $B es igual, y acá le vamos a poner $llaves A más B.
dólar A más dólar B es igual a dólar, en ese caso dólar A más dólar B es igual a esos valores. ¿Cuánto imprimiría ahí? 30, si lo corremos, pero noten que imprimiría 10 más 20 es igual a 30, ¿ok? Esto mismo lo podemos copiar. Quiero que veamos algo muy especial en este proceso. Ahora restémoslos, el A menos B, lo volvemos a copiar y ahora multipliquémoslo. Y ahora vamos a dividirlo. Y además de eso vamos a sacar el resto de una división entera. Entonces le vamos a poner porcentaje. Me dice cuál es el resultado y si son correctos. ¿Es correcto o no es correcto el resultado? ¿Funciona? Vean, si lo corro dice 10 más 20 igual a 30, 10 menos 20 igual a menos 10, 10 por 20 igual a 200, 10 entre 20 igual a 0 y 10 porcentaje 20 igual a 10. ¿Cuál está mal? No es que esté mal. La división. La división da 0, pero ¿por qué da 0? Porque Está dividiendo entre 20. 10 entre 20, ¿cuánto dará? 0.5. 0.5. Da 0.5, sin embargo dice 0. Vean, lo que está sucediendo acá es que estos valores que tenemos arriba originalmente son enteros y los está operando como enteros. Por eso es que el resultado que obtenemos en la parte de abajo es un valor como tal, es un valor entero. Realmente la división da 0.5, pero el valor como es truncado a un valor entero me aparece solamente 0 y elimina en ese caso la parte decimal. ¿Cómo hago para que eso opere, para que realmente funcione? Fácil, solamente le ponemos 0.0 a los valores en la parte de arriba y esos pasan a ser ahora dos valores de tipo double y ahora sí, si se dan cuenta, en la parte de abajo ya dice 0.5. Solamente con haber agregado eso, Kotlin ya hace la diferencia. Pero es un error que podríamos encontrarnos, que podría estarnos generando al momento de estar creando la aplicación, que nosotros intentamos correrla y probablemente no sabemos por qué nos está dando un valor incorrecto. Es justamente por ese pequeño detalle. Bien, y por último vamos a ver los operadores de asignación compuesta. Esos operadores de asignación compuesta básicamente son el más igual, el menos igual, está el asterisco igual y está el diagonal igual y está el porcentaje igual. Serían eso. Si ahora defino una variable, le voy a poner var. ¿Por qué le voy a poner var? ¿Cuál es la diferencia entre val y var? Que va a ser que se puede cambiar. Se puede cambiar, bueno. Le podemos cambiar el valor. Y en el val es inmutable. Le ponemos y igual 50, por ejemplo.
Esos son operadores de asignación compuesta. Bien, ahora le vamos a poner aquí x más igual y se van a dar cuenta que si ahora lo imprimo con el println y le pongo x, le ponemos println x, ¿cuál sería el resultado? 150. ¿Ok? Toma el valor de x y a ese valor de x le suma el valor de y. Es como el que hayamos puesto de x igual a x más y. La diferencia es que ahí se encuentra abreviado. Esa es la manera en la que nosotros podemos crear, en ese caso también, de algunos tipos de variables. Ya con esto ya sabemos cuáles son las variables, cuáles son los diferentes tipos de variables que tenemos. Ya sabemos también que en el caso de Kotlin, toda aplicación empieza con la función main, solamente le ponemos main. Ya sabemos, por ejemplo, las variables mutables e inmutables, cómo funcionan, los tipos de datos, etc. O sea, hemos visto básicamente como 2 o 3 clases de lo que vimos en Java, lo hemos visto en un ratito. Porque se supone que ustedes ya lo conocen, es fácil para ustedes identificarlo y solamente hay que recordar un poquito la diferencia entre uno y otro. Pero básicamente así funcionan las variables y operadores en Kotlin. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bien, en la otra clase vamos a continuar viendo Kotlin, pero lo vamos a ver con IntelliNet. Así que en su casa termínelo de instalar para que en la próxima clase que vengamos nos podamos abrir y podamos empezar a trabajar con las definiciones de los proyectos. Eso antes de que lo cierren, eso guárdenlo en un archivo de texto. Selecciónenlo, lo copian y lo pegan en un archivo de texto. Yo creo que si vuelven a entrar, cuando vuelvan a entrar va a aparecer, pero por si acaso, bueno, hoy que lleguen a su casa vuelvan a abrir la página y debería de estar ahí, pero por si acaso guarden un archivo de texto.